buenos días a todos. Es la tercera clase. ¿Cómo se llama esta clase? Autoridad bien ejercida. ¿Sale? Tienes que ejercer tu autoridad. Esta temporada se llama De generación en generación, formando hijos para Dios. ¿Sale? Retomemos los acuerdos. ¿Por qué lo repito cada clase? Porque no sabemos quién vaya a ver toda la serie completa. Puede ser que nada más vean un capítulo o una clase. Entonces hay que tener la base, renunciar a cualquier filosofía u otro conocimiento que no sea la palabra de Dios. 2, poner la palabra de Dios en el lugar correcto, que es tu guía, el manual del fabricante. No es un libro más, es el libro. Ponerse de acuerdo como papás, hay un poder en el acuerdo. Rompe toda condenación, hay promesas de Dios y esperanza para tus hijos. Y ningún amén escuché de los papás. Tus hijos son prestados, no te pertenecen. Como tu papá no te perteneces, eres del Señor y tienes que formar hijos para Dios. Y nunca es tarde para tomar decisiones. ¿Cuál es la base de esta temporada? Es el versículo que está en Malaquías 2:15 en la NTV. Y te dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu presencia. Te pedimos que hoy traigas luz a nuestro entendimiento, que podamos, Señor, hoy captar esta enseñanza, esto que tú nos mostraste. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, de los que van a escuchar, Padre, que puedan captarlo y que pueda ser derribado toda mentira diabólica, toda ideología diabólica en el nombre de Jesús, en los corazones, en las mentes de cada papá, de cada joven, de cada hijo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga y traiga orden a nuestras vidas, que vivifique tu palabra, que golpee todo altar, toda idolatría, todo aquello que se ha levantado en nuestras vidas y que hemos adoptado como verdad y que no es tu palabra. Derríbalo, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva nuestra mente y ayúdanos a ejercer la autoridad que tú nos has dado correctamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los dejo. ¿Sí? No los dejo. Aquí sigo yo. ¿Qué vimos la semana pasada? Salmo 119. ¿Lo meditaron? ¿Se lo aprendieron? A ver, ven, Natán. No es cierto. ¿Se lo aprendieron? ¿Lo meditaron? ¿Sí? Ahora lo más importante es, hay que vivirlo. Salmo 119 tiene 22 letras, las 22 letras del abecedario hebreo. Cada letra tiene 8 versículos, así que son 176 versículos. ¿Sale? Espero que lo hayas enseñado a tus hijos. Y como dice el Salmo 119:8, no te des por vencido, Señor, con nosotros. Por favor, Señor. Hay una oración del salmista. Termina con la primera letra. Al final dice: Señor, sé que somos de cabeza dura, de cerviz dura, pero Señor, no te des por vencido con nosotros, ¿no? No te des por vencido con nosotros, Padre. Y papá, no te des por vencido con Dios, con tus hijos. ¿Sale? ¿Sí estás ahí? Ok. Pues bueno, pues los dejo con mi preciosa esposa para que inicie y después continuaré con ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí digo que se tarde porque así respiro más y se me van los nervios y se me van. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Amén. Tomamos la palabra, la creemos y en esa caminamos. Ok, bueno, hoy les queremos hablar, nuestro tema se llama autoridad bien ejercida. Repite, autoridad bien ejercida. Hoy vamos a aprender eso, papás. Hoy vamos a saber cómo ejercer correctamente nuestra autoridad. Y ¿sabes qué? Mi esposo y yo nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes son temerosos de ejercer su autoridad. Están con miedo, tienen miedo de decirle a su hijo, como la otra vez decía mi esposo Javier, decía, hijito, ¿podrías traerme esto? No, pues como lo ves que está viendo su serie, como lo ves que está haciendo algo, dices, te da miedo pedirle algo a tu hijo, ¿verdad? Y no estamos ejerciendo correctamente nuestra autoridad. Nos da miedo, papás. Y eso se va a acabar hoy en el nombre de Jesús. Se acaba todo temor, se acaba todo miedo. Dios te va a enseñar cómo hacerle, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer nuestra autoridad. La palabra no está callada en este aspecto. No, tú puedes leer la palabra y puedes leer muchísimos versículos que hablan que tu hijo tiene que obedecer, que tu hijo te tiene que escuchar. Él tiene que estar atento a lo que tú le dices. Por eso también nosotros no tenemos que tener miedo en ejercer eso. En Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cómo dice? Aquí todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, di fuerte, hijos, obedezcan a sus padres. Como lo manda el Señor, así lo manda el Señor, que obedezcamos a nuestros padres, porque esto es justo, repite, justo. O sea, es correcto, es bueno, ¿ok? Dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandato con promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la enseñanza del Señor. ¿Ok? ¿Lo vamos a hacer? ¿Los vamos a educar como el Señor quiere? Vamos a formar hijos para Dios, ¿verdad? Así que no tengan miedo, papá, no tengas miedo a ejercer tu autoridad, no tengas miedo a enseñar lo que la palabra de Dios te está diciendo. En Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 4:18 en la TLA nos dice, la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Así que, papá, el perfecto amor echa fuera el temor. Se va todo temor de nuestra vida. Porque, papá, ¿amas a tu hijo? Corrígelo. Entonces le tienes que decir, hijo, porque te amo, te corrijo. Así que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí me van entendiendo, papás? Esta clase siento yo que es muy importante, de verdad. Pongan mucha atención en cada cosa que les decimos, en cada cosa que les pedimos que repitan. Necesitamos que aprendan esto, es muy importante. Papá, la desobediencia, te habíamos dicho en el curso pasado y te lo volvemos a repetir, es un asunto de vida o muerte. Si tú no corriges a tu hijo, puede morir. Entonces no debemos tomar la desobediencia a la ligera. Por ejemplo, ¿cuántos aquí cuando se suben a su auto se ponen el cinturón de seguridad? Todos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se ponen el cinturón? Por seguridad. ¿Y por qué a tu hijo le pones también el cinturón de seguridad? Por seguridad, ¿verdad? Porque va a ser bien para él. Muchos de nuestros hijos, a mí me pasó, lloraban, ¿verdad? No sé qué les pasa cuando les pones el cinturón o lo sientas en su sillita y berrean y gritan y todo, pero ¿qué dices? No me importa, te pongo el cinturón. No tomas a la ligera eso porque es para bendición para tu hijo. A lo mejor otros te ven y dicen, qué cruel mamá. No, no eres cruel porque estás protegiendo a tu hijo, lo estás salvando de algo.
Así debe ser la desobediencia. Cuando tu hijo desobedece, debes corregir porque estará salvando su vida y no lo debes tomar con ligereza, papá. La desobediencia es un asunto de vida o muerte. ¿Te queda claro eso? Así que no tengas miedo, papá, a ejercer tu autoridad sobre tus hijos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Muchos padres prefieren ser amigos de sus hijos. Dicen, no, es que pues mejor aquí cerquita, ¿no? Y sí, está bien tener una cercanía con tu hijo, pero no puede ser de amigo, porque Dios te dio un lugar más especial y eres papá y mamá. Así que no puedes decir, prefiero ser su amigo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces vemos a niños que les pegan a su mamá o a sus papás o les hablan mal, ¿verdad? Les gritan, las jalonean, los jalonean. ¿Y sabes por qué es? Porque muchas veces tu hijo te ve igual a ti. Él no ha visto una autoridad en ti. Él no ha visto que has ejercido una autoridad en él. Entonces, muchas veces eso pasa. Cuando tu hijo grita, cuando te grita, te jala, es porque te está viendo igual. Dice, pues si es mi amigo, es mi cuatacho, pues lo puedo jalonear, lo puedo hacer como sea. Y no, papá, Dios te dio un lugar más especial, que es ser papá y mamá. No lo cambies, papá, no lo cambies. ¿Sí me entendieron esto que les dije? Ok. Por ejemplo, ¿cómo vemos a México? ¿Cómo está México? No tiene un gobierno, no hay nadie que lo esté gobernando, ¿verdad? Y vemos que México está haciendo un caos. Yo te pregunto hoy, papá, ¿cómo está tu hogar hoy? ¿Está haciendo un caos? ¿Hay un caos en tu casa? ¿Tus hijos hacen lo que quieren? Entonces hace falta gobernar, hace falta poner autoridad en tu casa, papá. Así que alertas ahí, ¿ok? Te voy a leer algo que me hizo llegar una preciosa psicóloga que por aquí tengo y me hizo llegar algo sobre la crianza respetuosa. Quiero que escuches esto, papá. ¿Y sabes qué? Que me da coraje porque el diablo lo único de lo que se quiere encargar es de derribar lo que Dios dice. Y eso es peligroso. Así que pon atención. Dice, crianza respetuosa, padres participativos en vez de autoritarios. No castigues, no golpes, no gritos, no órdenes. Evita el no. Valida emociones como los berrinches. Acompáñalos. O sea, si está haciendo berrinche, pues ahí, pues velo cómo lo está haciendo, ¿no? Acompáñalo. Dice, basada en valores, empatía, amor incondicional, igualdad y respeto. Esta corriente está basada en educar a los hijos con respeto e igualdad entre padres. Tiene una base en la teoría del apego del psicólogo John Bowlby y busca entender y atender las necesidades de los niños como una prioridad. El objetivo es educar a los hijos para la independencia, autonomía y confianza propia. Hábitos que recomiendan a los padres respetar, validar y acompañar las decisiones y emociones de sus hijos. Respetar lo que les guste comer, lo que quieran jugar, si se sienten tristes o enojados, déjalos, no pasa nada. No mostrarse como una figura de autoridad para evitar replicar estructuras de poder. ¡Wow! No. Dice… Yo quiero decir algo que ahorita me saltó. Esta corriente está basada en educar a los hijos con respeto e igualdad. ¿Por qué Satanás está donde está? Quiso ser igual a Dios. ¿Te fijas? Una base satánica. ¿Estás ahí? Tienes que romper ideologías, papá. ¿Quieres ser igual? ¿Quieres ser igual?
te está llevando a que tu hijo lo ponga por encima de ti a veces. Quiere tomar tu lugar. Estas ideologías te llevan a ser iguales. El corazón de Satanás está ahí metido. Tienes que quebrarlo. Es que es mi amigo. No es tu amigo. Eres su autoridad. Eres su autoridad, eres su guía. No eres su amigo. Cuando Jesús habló acerca de ya no te voy a llamar siervo, sino amigo, lo dijo el Hijo, no lo dijo el Padre. ¿Estás ahí? Hay amigos más unidos que un hermano. Lo dijo el hermano, lo dijo el primogénito, lo dijo Jesús. ¿Estás ahí? No se me distraigan, por favor. ¿Sí? Si llega tarde la gente, que se sienta donde se tenga que sentar. Pero esto es bien importante. Esto es un tema de vida o muerte para tus hijos. ¿Estás ahí, papá? Porque el diablo te quiere distraer. El diablo te quiere, como Adán y Eva, distraer para que no atiendas lo que hoy te corresponde hacer. Hay filosofías que se oyen bien bonito, se oyen padrísimo, pero están basadas en algo que no es la palabra de Dios y tienes que derribarlo. No eres un igual, eres su padre, eres su mamá, eres su papá, ejerce la autoridad, igualdad. Quiso ser igual a Dios. Y Jesús, ¿qué te enseña? Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró al ser igual a Dios. ¿Estás ahí? Rompe. Por favor, si estudiaste psicología, ayuda. Y no sigas con esas ideologías. Ayuda, lee la palabra. Discierne las ideologías. Y sé un valiente y puedas sacar un libro, puedas escribir cosas en el nombre de Jesús. Y no apliques esas ideologías con tus hijos. Tienes que aplicar la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Estás ahí? Dice, entonces, dice aquí esta teoría que evites replicar autoridad sobre tu hijo, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Dice, dejar que sus hijos decidan por ellos mismos qué ropa ponerse, qué corte, que ellos decidan. No, papá, tú eres la autoridad. Tú tienes que guiar a tu hijo. Tú tienes que decirle, mira, te queda mejor esto, hijo. Con esto te ves mejor. Mira, hijo, esto le agrada a Dios. No que permites que haga lo que quiera tu hijo. O sea, no está mal que algunas veces decidan nuestros hijos, pero no todas las veces, ¿no? Dice, ¿tiene el criterio? ¿Tiene el criterio? No tiene el criterio, ¿verdad? Nuestros hijos no tienen criterio. Tenemos que enseñarle qué es lo mejor para ellos. Dice que los acompañes en sus emociones, en sus berrinches, que no lo frenes, que les dejemos ser, que ellos nos vayan diciendo qué reglas poner en el hogar, si te quieres dormir temprano, si te quieres dormir tarde, qué quieres comer, qué quieres hacer. Te digo, no está mal que los tomemos en cuenta, pero no los podemos tomar en cuenta para todo, papás. Por favor, pongan atención ahí. Chicha, ahí hay un video, lo ponemos 2 veces, pongan mucha atención. Snack? Sure. You want cheese? Do you want string cheese or circle cheese? Do you want to open it or do you want me to open it? Do you want me to open it halfway or do you want me to open it all the way? Would you like me to hand it to you in the wrapper or do you want me to take the wrapper first? Okay, here you go, baby. Snack? Sure.
You want cheese? Do you want string cheese or circle cheese? Do you want to open it or do you want me to open it? Do you want me to open it halfway or do you want me to open it all the way? Would you like me to hand it to you in the wrapper or do you want me to take the wrapper first? Okay, here you go, baby. Se ríen, pero se reflejaron. Qué tremendo esto, ¿verdad, papás? Pero no tenemos que tener miedo a enseñarles mandatos, estatutos y decretos que Dios nos ha enseñado. No tengamos miedo a mandar, a ordenar a nuestros hijos. Enséñale a que te escuche, a que haga lo que le estás pidiendo. Recuerda, la desobediencia es de vida o muerte, no es un juego, papá, no es un juego. Dios nos dio mandatos, estatutos y decretos para que los sigamos, no para destruirnos. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios 10:8, en la PDT nos dice: tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad. Papás, tal vez estoy insistiendo más de lo debido en decirles que ejerzas tu autoridad, pero esta nos la dio el Señor. Pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para hacerles daño. Dios no nos dio los mandatos para destruirnos, no, nos dio esos mandatos para que podamos caminar en ellos, para que podamos ser guiados, para no desviarnos de nuestro camino, ¿verdad? De nuestro destino, que es el cielo, papá. La vez pasada les decíamos, leíamos en el Salmo 119, que no somos de esta tierra, ¿verdad? Que no somos de aquí, ¿cuál es nuestro destino? Es el cielo. Entonces tenemos que caminar así. Caminamos obedeciendo sus mandatos para obtener sabiduría y para no ser confundidos, para que estas teorías no te confundan, porque muchas veces todo eso lo oímos y dices, pues es que sí, como que sí hace clic, como que sí está facilón la cosa, ¿no? Como que está más fácil seguir esas teorías que estar disciplinando o estar corrigiendo. No, papá, no te canses, no te des por vencido, papá. La vez pasada te lo leíamos. Ahora, tenemos que vivir conforme Dios nos pide con sus mandatos. ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Cuáles son sus decretos? Él nos ha pedido que amemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Tu hijo lo ve? ¿Tu hijo está viendo que estás amando a Dios con todo tu corazón? ¿Que no pones nada antes que a Él? ¿Que no tomas por costumbre dejar de congregarte? ¿Que amas a tu prójimo? ¿Que sabes perdonar? ¿Que no hay mentira en ti? ¿Que no robas? ¿Que no levantas falsos testimonios? ¿Que honras a tus padres, a tus pastores, a tus autoridades? ¿Que no adulteras? ¿Que no vives codiciando, papá? Y a lo mejor dices, bueno, es que no soy perfecto. No, pero sí vivimos todos los días queriendo agradar a Dios, y eso te va a llevar a ser perfecto, te va a llevar a ser santo como Él es santo. ¿Ok, papá? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Estás ahí? Dile al que está a tu lado, ejerce tu autoridad correctamente. De quiebra. ¿Ya has identificado qué cosas has adoptado y que tienes que quebrar? ¿Sí? Ay, que soy su amigo. No, eres su papá. Amigos, para eso ten hermanos o ten primos o ten amigos en la escuela, y cuidado con quién se junta, porque aún los amigos te pueden echar a perder lo que has construido. ¿Estás ahí? Por eso es importante en qué escuela esté, que ejerzas autoridad, que ejerzas órdenes, mandatos. Lo que hizo Dios lo tienes que hacer tú. ¿Estás ahí? Tienes que dar órdenes, tienes que dar mandamientos y tienes que enseñar lo que la palabra de Dios dice para que a tu hijo se lo enseñes y puedas ver cómo Dios hace las cosas, porque cuando uno llega está desordenado y vacío, y a través de la palabra Dios puso orden para que empezara a producir. Esta filosofía del respeto
en una reunión de jóvenes, estamos hablando sobre el tema de predicar de Cristo. Y muchos de los jóvenes en ese momento, ¿sabes qué dijeron? No, es que yo respeto. ¿Qué respetas ni qué respetas? Tienes que predicar la palabra. ¿Qué respeto vas a tener contra el pecado? Tú no negocias con el mal. Tú hablas la verdad. Tú predicas la verdad. ¿Estás ahí? Me sorprendió que la mayoría de los jóvenes decían, no, yo respeto. No, yo respeto. Y entonces nunca hablan de Dios por respeto. Nunca hablan de Dios por respeto. Porque la ideología te dice, hey, respeta. Deja que cada quien haga lo que se le pegue su gana. Entonces, ¿dónde están los cristianos? Entonces, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los Jesús, los Juan Bautistas que se van a levantar en este tiempo? No, porque yo respeto. ¿Cuándo vas a abrir la boca para hablar la verdad y confrontar? ¿Estás ahí? Porque te dice una crianza respetuosa. Déjalo hacer lo que se le pegue la gana al niño. Se quiere vestir de mujer y es niño, déjalo. No, eso dices, pero eso inmediatamente lo identificas, dices, eso no. ¿Sí? ¿Estás ahí? Evita el no. Habla todo positivo. ¿Cómo habla Dios contigo? A veces los no de Dios te libran. ¿Cómo habla tu Dios? Tienes que hablar como tu Dios. Tienes que levantarte como una voz diferente, papá, en este tiempo. Efesios 4, fíjate lo que te dice Efesios 4. ¿Estás ahí? Me da coraje. Y espero a ti, papá, que también te dé coraje. Contra toda ideología. Que haya celo santo en tu corazón. La nueva vida en Cristo te dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. No puedes andar como el mundo, tienes que andar como Dios te dijo. No puedes seguir pensando como los otros gentiles, como la gente del mundo. Tienes que pensar conforme lo que la palabra de Dios dice. Dice, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Estás ahí? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Estás ahí? Tienes que romper con esos pensamientos. Tienes que renovar tu mente. Tienes que ir a la palabra para que te lave tu mente, para que te renueve la mente. Te dijimos, lee el Salmo 119 y fue algo muy bonito. Pero ¿quién realmente lo hizo? ¿Quién realmente lo leyó? ¿Quién realmente lo meditó? ¿Quién realmente fue y le dijo, Dios, ordena mis pasos? Dios, lávame, límpiame, cámbiame. Somos muy bonitos para enseñar, pero no para hacer. Y tienes eso que cambiar, papá. Tienes que dejar la manera de ser de hoy para ser diferente y levantarte diferente. Tienes que ejercer la autoridad correctamente. No te vaya a pasar como Elí, engordado, y te vayas para atrás y te desnuques porque nunca hiciste nada. Es cómodo venir cada domingo y decir, ay, es que antes, si hubiera esto aprendido, si esto lo hubiera aprendido antes, otra cosa sería. ¿A poco la palabra de Dios tiene un año? Todo es
culpa de los demás y no aceptas tu culpa. Te engañas a ti mismo, papá. Te engañas a ti mismo. Siempre estás viendo, es que si me hubieran enseñado, es que si me hubieran dicho, es que te lo dijeron, pero tenías un corazón entenebrecido, un corazón engordado. Y tal parece que hoy no es diferente que antes. Porque tienes que hacer cambios. Tienes que hacer cambios. La vez pasada se los dije en una predicación. Parece que la temporada 1 les entró por un oído y les salió por el otro porque no vi frutos ni cambios. Lo que Dios me enseñó y lo que Dios nos mostró para empujarnos a hacer la primera temporada, lo seguimos viendo el día de hoy. Porque no es que si te enseñen o no, que necesitas ser expuesto con la presencia de Dios y humillarte y ser cambiado de corazón. ¿Estás ahí? Tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar resoluciones que te lleven a la acción. No engordarte más. A la acción. Métete a los fitness de Dios. Estás ya muy gordito. Estás muy engordado. Y hay mucha palabra, pero nada de acción. Ejerce. 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 Ejerce la palabra. Ejércela. Ejerce tu autoridad. Y rompe todo temor de enfrentar a tu Bendy. De corregir a tus nietos. Decirle, hijo, hey, eso que estás haciendo es un camino de muerte. Yo quiero advertirte, hijo, que lo que estás haciendo es un camino de muerte, para que el día de mañana no vengas a decirme que no te dije. Sigue educando a tu hijo a tu manera y no para Dios, y al rato no estará aquí sentado. Que cale. Dar tiempo para que Así es, papás. Tenemos que ver que nuestros hijos cumplan lo que les decimos. Tenemos que estar atentos. A ver, te dije esto, lo haces. Y si tu hijo no hace lo que le estás pidiendo, tienes que corregirlo, tienes que disciplinarlo. Te hemos dicho, no es un juego. Él tiene que ver, ¿ok? Que algo pasa cuando él desobedece. Mi hijo en la mañana me envió este versículo, dice Job 5:17 al 18, dice, cuando el Dios en la tele, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Wow, wow, papá. Dios nunca te va a dejar ahí, Él te corrige porque te ama. Así nosotros, si corregimos a nuestros hijos es porque los amamos, porque no queremos que se pierdan. Así que tenemos que cuidar que hagan lo que les estás diciendo, y tiene que ser de inmediato. Tu hijo tiene que obedecer enseguida que se lo dices, no hasta que él quiera. Tiene que hacerlo cuando tú se lo dices. Pero ¿sabes qué pasa? Que esta
concepto de disciplina es rechazado por muchos de ustedes y por muchas ideologías, como te lo hemos dicho. Pero eso se acaba hoy, ¿verdad, papás? Eso se termina, ¿verdad? Si tu hijo desobedece, vas a corregir de inmediato, papás. Dice la Biblia que si tú disciplinas a tu hijo, la necedad será apartada de él, será quitada de él, papá. Así que en Proverbios 22:15 lo puedes leer, y que si no disciplinamos, él te va a avergonzar y aparte va a ser pesadumbre para ti, papás. En Proverbios 29:15 lo puedes leer. Así que papás, vemos a tantos de ustedes cansados, agotados, pero es porque no has querido disciplinar, no has querido corregir a tu hijo, papá. Y piensas que lo amas, lo estás aborreciendo. No te vas a poder presentar delante de Dios y decir, amé tanto a mi hijo. Te va a decir, lo aborreciste, porque no lo corregiste. ¿Estás ahí? Te vas a encontrar con Dios y el infierno lo va a recibir y dice, bien, qué bueno que no te corrigieron. Van a hacer fiesta en el infierno por tu hijo, porque no lo corregiste. ¿Estás ahí? Hoy muchos de sus hijos no están aquí porque no se pusieron de acuerdo como papás y no ejerciste tu autoridad correctamente. Quisiste ser su amigo, quisiste conversar tanto con él, pero le faltaron unas buenas correcciones físicas que te habla la palabra. ¿Puedes ponerme unos versículos de corrección, por favor? Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ahí está. No te lo voy a leer todo porque son muchos versículos y quiero llegar al punto medular de esta conferencia, que son las 3 definiciones. Vamos a pasar varios versículos, ahorita se los vamos a pasar, pero quiero ir a lo medular. Esto se va a poner bueno, vamos a apretar un poquito más, ¿quieren? Así que pongan mucha atención, papás. Lo primero que tu hijo debe saber es que cuando desobedece, está pecando. Se lo tienes que enseñar en tu diario vivir, Hijo, estás desobedeciendo, eso es pecado. Que él sepa desde chiquitos, desde que son pequeños. A lo mejor dices, es que ¿cómo va a entender? Bueno, Dios, dile, Señor, dame ese lenguaje de mi hijo también, para que pueda yo enseñarle a su edad, para que él pueda captar que lo que está haciendo es un pecado, pero le tienes que hablar tal cual. Lo que tú haces es un pecado y estás pecando contra Dios, porque Dios es infinitamente santo y es justo, ¿ok? Podemos leer en Noé, podemos ver la vida de Noé, cómo era Noé. Fue un hombre justo, él caminaba de forma intachable. Entonces nosotros también podemos caminar así, de forma intachable. ¿Y sabes por qué caminaba de forma intachable? Porque él tenía una comunión íntima con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios y pasas tiempo con Él, vas a vivir así, siendo justo, vas a vivir siendo intachable, haciendo lo correcto, papá. Entonces Dios le pide a Noé que haga un arca y él obedece. Él no juzga, él no dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿O para qué? No, él lo hace. Él obedeció, así tenemos que obedecer. A lo mejor a ti dices, no, es que esto de dar vara y de corregir, pues no es para mí. La palabra de Dios lo dice y tienes que descansar en lo que la palabra de Dios te dice, papá. Es cuestión de fe, caminamos en fe, ¿ok? Y entonces él decide hacer lo que Dios le pide. ¿Y qué manda Dios? Manda un diluvio. ¿Por qué? Porque él vio en Génesis 6:5 nos dice que el hombre tenía un pensamiento de continuo mal
todo el tiempo había maldad en su vida. Entonces Dios es justo y dice, voy a mandar y voy a destruir a todos, menos a Noé, porque él era justo, ¿verdad? Hizo a salvo su familia y él. Entonces tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Puedes tomar esa lección y enseñárselo, pero manda el diluvio y destruye todo, y destruye todo. Pero después Dios ejerce misericordia. Vamos a ver qué significa justicia. Así están los... Sí, la imagen de las 3 definiciones, por favor. Papás, pongan mucha atención, por favor. Mucha Sáquenle atención. foto. Justicia es recibir lo que merezco, ¿ok? ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir, no vas a recibir lo que te mereces. Y gracia es recibir lo que no merezco. Wow, otra vez, justicia, papá, repítelo. Es recibir lo que merezco, es recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Y gracia, recibir lo que merezco. No, lo que no merezco. Tu hijo tiene que entender estos conceptos, papá. ¿Y cómo los va a entender? En su diario vivir. En su diario vivir. Desobedeces, hay algo justo, una corrección. Desobedeces, hay castigo. Al instante, no es después de 10 días, porque si no tu hijo no va a entender que está recibiendo. Desobedeces, lo justo es que te corrija y es que recibas un castigo. Si tú te saltas a la misericordia, porque nuestros hijos desobedecen y ¿qué hacemos? No, es que no quiso hacerlo, es que se le cayó, pues es que no, él no quiso hacerlo. No corras a ejercer misericordia, papá, porque si tú corres a ejercer misericordia, tu hijo no va a entender de qué está siendo librado. Y entonces son niños que crecen haciendo lo que quieran, diciendo lo que quieran, porque nunca ven nada que les suceda de lo que han hecho, tanto bueno o como malo, ¿verdad? Entonces no podemos saltarnos este paso. ¿Están entendiendo, papás? ¿Me están escuchando? Sí. Tenemos que ejercer autoridad sobre nuestros hijos y de manera justa. Fíjate, el Salmo 89 en la TLA nos dice: tú gobiernas con justicia y rectitud. Aquí el Señor nos está enseñando cómo gobierna Él. ¿Cómo debes gobernar tu casa, papá? Con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestra su constante amor, su constante misericordia. ¡Wow, papá! ¿No te alegra eso? ¿Sí? Ok, entonces tu hijo tiene que tener claros estos conceptos. No te saltes ninguno. Tiene que aprender qué es justicia, ¿ok? Y después podremos, cuando tu hijo haya entendido qué es justicia, sabe que si hace algo, pues va a recibir, pues si hace algo malo va a recibir un castigo de inmediato, ¿verdad? Cuando tu hijo haya aprendido eso, después de eso, podemos como padres elegir ejercer misericordia. Por ejemplo, si tu hijo viene y te dice: papá, rompí esto, pero él viene con una actitud de, pues lo rompí, o sea, de que está reconociendo lo que hizo, tú puedes decirle: ven, hijo, ven, tú te merecías este castigo, pero ya no lo vas a tener. Puedes ejercer misericordia, pero porque tu hijo ya entendió lo que él merecía, lo que él tenía que haberse ganado por haber hecho, por haber roto esto, papá. No podemos correr a ejercer misericordia si tu hijo no ha entendido qué es justicia. ¿Están entendiendo? Entonces, este entendimiento correcto de la autoridad por parte de los hijos va a construir
en ellos una confianza en la autoridad. Y esa autoridad bien aplicada y bien entendida por nuestros hijos va a crear en ellos dominio propio. Van a decir, no, yo no voy a romper esto porque si lo rompo me va a ir muy mal, ¿ok? Por favor, papás, entiendan muy bien esto. Wow. Y wow. ¿Te cambió? Quiero que vuelvas a poner las definiciones. Voy a apretar un poco más y es el meollo de esta clase. Si comprendes esto, va a haber cambios. Si no lo comprendes, saldrás igual. ¿Qué es justicia? Recibir lo que mereces. Cada vez que tu hijo desobedezca, tiene que entender inmediatamente que tiene que recibir justicia. Recibir el castigo por lo que hizo. ¿Estás ahí? Corrección, disciplina, pero no se vale que un día sí lo hagas y otro día no, porque ya no sirvió de nada. Hoy la cárcel está llena de gente indisciplinada porque nunca ejercieron disciplina, porque no entendieron que sus actos tenían una consecuencia. ¿Estás ahí? Hoy tus hijos están encarcelados porque no ejerciste bien tu autoridad y se les hizo fácil alejarse de Dios porque piensan que no va a haber consecuencias. Porque no han entendido el concepto de justicia. Con Noé, Dios puso justicia. La maldad tenía que ser, el pecado tenían que morir. Y murieron. Y Noé fue una cuestión de fe. Noé fue una cuestión de fe. Nunca había llovido. Pero si mi autoridad y si yo camino con Dios, entonces voy a caminar obedeciendo lo que Dios me diga. Me haga sentido o no me haga sentido, lo haya visto o no lo haya visto. En ese momento yo obedezco y empiezo a trabajar. Es que ¿dónde viene? Es que Dios lo dijo y ya. Si no, tiene que ser desarraigado de tu corazón la necedad. ¿Estás ahí? Justicia, ¿qué es? Recibir lo que merezco. Si yo me salto esto, el niño no va a entender y valorar la misericordia. El niño no va a entender lo que es la misericordia y entonces lo vas a hacer un niño caguengue, un niño inmaduro que piensa que todo lo tiene que recibir, que todo se merece. Y entonces, papá, lo que te estoy diciendo es que te tienes que levantar como un Juan el Bautista para tus hijos y preparar el camino para el que el Señor entre en sus corazones y venga la salvación. Tienes que ejercer justicia en tus hijos. Nos encanta que ejerzan justicia a favor de nosotros. Padre, hazme justicia, mírala. Mira cómo es mi jefe, mira cómo es la gente. Señor, hazme justicia. Pero cuando se trata de ejercer justicia para ti, ay, es otra cosa. Clamamos a la misericordia. ¿Estás ahí? ¿Se te está abriendo el entendimiento? Si no ejerces justicia, nunca podrá haber gracia. Dios satisfizo o se llenó de satisfacción, llenó y completó toda justicia. ¿En dónde? En Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Azotado, traspasado, todo lo que habíamos hecho, la justicia de Dios, ¿en dónde la aplicó? La aplicó en Jesús para abrir un camino a la gracia. Si no hay justicia, tus hijos se van a perder. ¿Estás ahí? Cuando Dios vino con Noé, aplicó ¿qué? Justicia. Y murieron. Pero cuando Jesús vino y murió,
En esos 3 días dice que Él descendió y fue a predicarles misericordia. Fue a predicarles misericordia. Fue a predicarles lo que Él había hecho en la cruz por ellos. Ya entendiste que lo que hiciste tiene un castigo, pero en mí hay misericordia y hay gracia. Conmigo yo te voy a dar algo que no mereces. ¿Estás ahí? ¿Sabes cuál es el fruto de la justicia? Isaías 32:17. En la NBI te dice: el producto de la justicia será la paz. ¿Quieres paz en tu casa? Ejerce justicia. Pon orden, ejerce autoridad. Tal parece que hoy la Bendy es la que ejerce la autoridad. Es que no llego temprano porque tienen que desayunar. Ay, mi Bendy. Ay, mi chiquito. Ejerce tu autoridad. Él no manda. No le des tu autoridad a tu hijo. Te la dio a ti. Te la dio a ti. Porque si haces un buen ejemplo, entonces vamos a tener de generación en generación hijos, familias fuertes e hijos que vivan para Dios y no para ellos mismos. Los haces egoístas. Tú ves a un niño que no es corregido, es egoísta 100%. Todo piensa que el mundo le pertenece, todo es para él, todo. Toda la atención tiene que ser para él, todo tiene que ser para él, todo para él. Egoísta, lo haces un selfish. ¿Estás ahí? Ay, pero si mi hijo está enfermo, ejerce autoridad y corrige. Porque lo vas a librar de la muerte. Tú no sabes si el día de mañana se presentará con Dios y le dirá: no te conozco, hacedor de maldad. Voy a apretar un poco más. ¿Estás ahí? Quiero que vayas a Mateo 7:21 al 23 en la NTV. ¿Ya viste cómo Dios ejerció justicia? Pero ejerció misericordia. Es que qué malo es Dios. Mató a todos con Noé. Pero él, cuando vino, descendió y fue a predicarles. A Dios no se le va una. ¿Estás ahí? Mateo 7:21. Dice 7:21. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, hay un día que todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y en el día del juicio, ¿cómo quieres que se presente tu hijo? Si no ejerciste justicia, no podrá haber gracia para él. Y solamente con la gracia nos podemos presentar para entrar al cielo. Te está volando la cabeza. En el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les voy a responder: nunca te conocí, aléjate de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes que violan las leyes de Dios. Ya no podrá haber misericordia y ya no podrá haber gracia. Lo único que podrá haber para ellos es lo que no recibieron en casa: justicia.
Si tú, papá, que Dios te dio autoridad, no ejerces justicia, un día, en el día del juicio, Dios la ejercerá por ti. Uf, está grueso. Está cañón. Porque lo que tienes que hacer, papá, es que tiene que cambiar su corazón, no su actitud. Dame, hijo mío, tu actitud. O dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Podrá el niño? Siéntate. Sí, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. ¿Y qué tengo que hacer? Inmediatamente tengo que ejercer justicia. Inmediatamente. Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, Dios estableció justicia porque Él es santo y justo. En todo esto que tú puedes ver, hay amor. Ahora quiero que me entiendan algo. Dios es eterno. Aquí es el Génesis y allá es el Apocalipsis. ¿Y Dios dónde está? Gobernando sobre todos, porque en Él no hay tiempo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Él ya sabe lo que va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Él es eterno, Él sabe todo. Él es Dios. Y nosotros, como papás con pequeñitos, somos como ese Dios. ¿Que sabes lo que Dios hizo? Pero tu hijo no lo sabe. Fue concebido en pecado, pero sin conciencia del pecado. ¿Estás ahí? Él no sabe que es un pecador en potencia. Para que me entiendas, tu hijo no sabe que él es un pecador en potencia y que fue concebido en pecado. Pero ¿quién sí lo sabe? Tu papá. Por eso en Deuteronomio 11, quiero que me acompañes a Deuteronomio 11. Dice, ahorita, dice, y comprende hoy, le está hablando al pueblo de Israel, dice, y comprende hoy, porque no hablo con tus hijos que no han sabido y que no han visto. ¿Estás ahí? ¿Sí? Hablo contigo, papá. Y comprende hoy, papá, que no hablo con tus hijos que no han sabido ni han visto el castigo que el Señor, nuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, Faraón. ¿Con quién habló? Contigo, papá, no con tus hijos, porque tu hijo fue concebido en pecado, pero no tiene conciencia de pecado. Él no sabe que Cata es una pecadora en potencia. Él no sabe, ellos no saben que Greta no sabe que es una pecadora en potencia. ¿Estás ahí? Y que necesita justicia. ¿Sí? Javi y Dani cuando nacieron no sabían que eran unos pecadores en potencia. Pero mamá y papá se aplicaron, abrazaron el llamado y aplicaron justicia para que hoy pueda decir que mis hijos han nacido de nuevo. ¿Estás ahí? ¿Cuál es el versículo que? Les digo la verdad hasta que, ¿o cuál es? Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo, que es Mateo 5:19, que se los dijimos,
creo que la primera o la segunda vez, y te dice que si enseñas desobediencia o si enseñas obediencia. ¿Estás ahí, papá? El fruto de la justicia, ¿qué es? Paz. Entonces, si yo no ejerzo esto, no preparo el camino, tu hijo no va a saber de qué está siendo librado. Y tu hijo necesita saber que es un pecador y que necesita un salvador. ¿Estás ahí? Tu hijo necesita saber que está perdido. Pero está chiquito, necesita saber desde el inicio, porque Dios sabe desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que va a pasar y tú también lo sabes. Lo que está sucediendo ahora a nivel de padre, tú tienes una película más completa de la que tiene tu hijo, ¿cierto? Y tú eres el Dios más cercano a tu hijo. Ya se nos fue el tiempo. ¿Estás ahí? Entonces, yo sabré, tengo que aplicar justicia, disciplina, ejercer bien mi autoridad, renovando mi entendimiento, porque sé que ese pequeñín que amo tanto con todo mi corazón, que me cambió la vida, que me cambió el corazón, es un pecador en potencia y le tengo que advertir y lo tengo que corregir. ¿Para qué? Para que algún día llegue y obtenga misericordia y entre en el camino de la gracia. Dios sabía, y te dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo Cristo había muerto. Porque Dios ya sabía que si había pecado, tenía que ejercer justicia. Y se te tiene que quebrar en la mente: amas tanto a tu hijo, pero es un pecador en potencia. Y como Dios trata el pecado, tú lo tienes que tratar con tu hijo inmediatamente. Di inmediatamente. En el instante. Y entre más pequeños, más rápido. Y entre más grandes, cuando llegues a la casa hablamos. ¿Estás ahí? Porque entre más pequeños, el niño cuando llegue a la casa no sabrá ni de qué le estás hablando. Pero si en el momento que está haciendo el berrinche, tienes que identificar por qué hace el berrinche. ¿Por qué hace un berrinche tu hijo? Si detrás del berrinche lo que hay es pecado, ¿qué tienes que hacer? Corregir. Inmediatamente. 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 Corregirlo. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Y qué es la gracia? Wow, apláudele fuerte a Dios. ¿Aprendieron? ¿Se les abrió el entendimiento? Ahora, papás, ¿qué vas a hacer? Aplicar gracia. Ay, me doy como condorito. Tengo que aplicar. ¿Qué ejerció primero Dios? Justicia. Tú puedes ver la historia del pueblo de Israel, que Dios no aplicó misericordia sin antes haber aplicado justicia. Porque dice: si te volvieres de tus malos caminos de todo tu corazón, entonces yo te volveré a bendecir. ¿Qué significa? Que estaban en maldición, estaban cautivados y sus enemigos dominaban sobre ellos. Justicia. Para entonces poder ejercer misericordia.
Y cuando tu hijo entiende lo que es justo, cuando le digas, no se toca ahí, en el momento dejará de hacerlo porque sabe que habrá justicia. Y cuando hace algo que tú no lo viste y puede venir contigo, que es a lo que Dios te llama, te dice, te llama al arrepentimiento, puedes venir delante de tu papá y de tu mamá, la regué, hice esto, ven, necesitas misericordia. Y entonces serás un Juan el Bautista que preparaste el camino de Dios para que salvación entre a su vida. Que Dios les bendiga.